Y ahora sí, llegó el momento de saludar a Atilio Borón, quien ya está en línea para charlar con nosotros. Atilio, ¿cómo te va? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, Atilio, porque la verdad que hace semanas que venimos siguiendo esta tensión entre Rusia y Estados Unidos, o entre Rusia y la OTAN, manifestado en un territorio específico, que es Ucrania, y uno se pregunta, viendo estos movimientos, hasta qué punto esto puede escalar a un conflicto bélico o directamente o simplemente es como que se están mostrando los dientes, ¿no? Se están midiendo a ver qué fuerza tiene cada uno y hasta dónde va a avanzar cada una de las posiciones que tienen en este momento las distintas potencias que están actuando en este conflicto. Pero queremos que nos digas vos, ¿cómo estás leyendo este conflicto? Bueno, es una cuestión muy complicada, tiene muchos matices, ¿verdad? Por empezar, fíjate, Martín, que hay una cosa que los diarios y la prensa hegemónica y los opinadores habituales en este tema, en este tipo de temas, no lo han señalado, es que en estas conversaciones para poner fin a la amenaza de la guerra hay un gran ausente. ¿Quién está faltando? Ucrania. Ucrania, no cortan ni pincha, ¿te das cuenta vos? O sea, cuando dicen no, el conflicto ruso-ucraniano, no hay ningún conflicto ruso-ucraniano. Claro. Lo que hay es un conflicto entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. ¿No es cierto? Esta es la cuestión. Ahora, ¿por qué ese conflicto? Bueno, porque los países occidentales, las democracias occidentales, todo entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Que cuando se desintegró la Unión Soviética, le prometieron a Gorbachev que las tropas de la OTAN no se moverían un centímetro, textualmente, un centímetro hacia el este. Resulta que al cabo de los años rodearon totalmente a Rusia. Rusia está totalmente rodeada. Fíjate vos que hay varios mapas, incluso en mi blog, atilioborón.com.ar, pueden dar los mapas. Se nota, es un país que está totalmente rodeado de bases militares, en la frontera occidental con Europa, en el sur con los países del Asia continental y en el sudeste asiático con Corea, Japón, etcétera, e inclusive Alaska, que está ahí nomás de Rusia, llena de bases militares, todas apuntando. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Putin? Dijo, ustedes mintieron, ustedes no cumplieron con lo que habían prometido. Pero además hay un dato, con la tecnología moderna, si la OTAN instala su equipo militar en Ucrania, pueden enviar un misil atómico a Moscú que llega en 5 minutos. Y esto para nosotros coloca a Rusia en una situación de indefensión que es inaceptable. Y él dijo una cosa muy interesante, yo la reprodujo en algunos de mis artículos. Por ejemplo, cuántas bases militares Rusia tiene en la frontera México-Estados Unidos, cuántas bases en la frontera Canadá-Estados Unidos, cuántos portaaviones hay enfrente a la bahía de San Francisco. No hay nada. Es decir, acá los agredidos somos nosotros y hemos puesto un límite. Si ustedes militarizan Ucrania, va a haber guerra. Y yo creo que, te das cuenta, ante tu pregunta, ¿irá a haber? Yo dudo mucho, ¿no es cierto? Dudo mucho. ¿Por qué? Porque creo que Putin es un tipo muy cerebral, ¿no es cierto? Y él va a tratar de evitar de todas maneras que se produzca una guerra, aunque del otro lado tenés gente que son realmente unos trogloditas, porque cuando vos ves a un presidente como Biden diciendo vamos a mandar 8.500 tropas más a Ucrania, y además no te dice algo que sí habría que subrayarlo muy bien, que una parte importante de esas 8.500 tropas son mercenarios, reclutados entre los sectores del AMPA, de América Latina, de África y de Asia, gente que está dispuesta a entrar y hacer cualquier cosa. Entonces, cuando él dice eso, está levantando la apuesta. La respuesta de Putin hasta ahora ha sido: nosotros no tenemos planes de invadir Rusia. Y el propio presidente de Ucrania, que de repente lo han enloquecido y ha enloquecido a la opinión pública ucraniana, dice: hace tiempo que tenemos esta situación de tensión, pero no hay que crear pánico, no creo que vayamos a estar en una guerra con Rusia.
Él mismo lo ha dicho. Bien. Pero ¿qué pasa? Pero bueno, Atilio, escucha. ahí te hago un punto y te hago una pregunta en relación a lo que estás contando. ¿A qué se debe este retroceso de Rusia a lo largo de los años? ¿Por qué finalmente llegó a esta situación en la cual dice, bueno, ya si esto sigue avanzando, no estoy dispuesto a permitirlo? Pero evidentemente en todos estos años hubo una declinación y hubo un retroceso como potencia por parte de Rusia. Hubo un retroceso relativo, ¿verdad? Porque en otros terrenos Rusia ha tenido un avance fenomenal. Por ejemplo, ¿por qué te digo Estados Unidos puede hacer mucho alaraca de que va a atacar y que va a hacer esto y lo otro? Sí. Bueno, resulta que Rusia y China también tienen, por ejemplo, un desarrollo misilístico superior al que tiene Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos todavía no domina por completo la tecnología de los misiles hiperrápidos. Cuando digo hiperrápidos, te estoy hablando de misiles que van a 6.200, 6.500 kilómetros por hora. Claro. Los misiles que tiene Estados Unidos hoy, los que están en la OTAN, y no van a más de 1.000, 1.100. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un poder de disuasión muy grande. En segundo lugar, si Putin llega realmente a plantear un enfrentamiento duro, le baja la llave de gas y te digo, el 40% de Europa se queda sin electricidad y se queda sin gas para mover el aparato industrial. O sea que el tipo tiene ahí en sus manos varias cartas. Claro. ¿Tiene con qué? Totalmente. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, Estados Unidos está muy envalentonado con esto. Sí. ¿Por qué? Esa es la pregunta, Atilio. Justamente, ¿por qué Estados Unidos sí se embala tanto, se entusiasma tanto en esto? De hecho, los demócratas siempre tuvieron como un tema con Rusia, ¿no? No es nuevo. Sobre todo porque uno presta atención y ve que el gran problema de Estados Unidos no se llama Rusia, sino que se llama China, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo lo va superando en términos comerciales y cada vez se va poniendo más duro allí, por lo menos en términos diplomáticos. Pero ¿por qué decide en ese sentido, bueno, como dispersar fuerzas y concentrar tanto allí donde aparentemente, por lo que podemos ver, por lo menos en términos de competencia comercial, no es su principal oponente? No, lo que ellos están tratando de hacer es romper la alianza entre Rusia y China. ¿Te das cuenta? Porque China y Rusia han establecido una alianza muy sólida desde hace ya 9 años y Estados Unidos cree que para debilitar a China hay que someter a Rusia. Ahora, Rusia es un país que tiene una larga tradición de ser invadido e invariablemente derrotó a los invasores. Lo invadieron los polacos, estoy hablando del siglo XVII, lo invadieron los lituanos, lo invadió Suecia, la invadió Napoleón, la invadió Hitler y al cabo de un tiempo todos se retiraron con el rabo entre las piernas derrotados por Rusia. Entonces, digo, meterse con Rusia no es una cuestión menor. Claro. Ahora, a tu pregunta, ¿por qué están tan envalentonados? Bueno, vos querés hacer carrera política en Estados Unidos, querés ser senador, gobernador, representante, ni te digo presidente, te tienen que financiar el complejo militar industrial. Si no, estás muerto. No tenés cómo bancar tu carrera política, tu campaña política. Y sobre todo, digamos, si vos querés hacer una guerra sin subir los impuestos, que es lo que ha ocurrido desde la guerra de Vietnam, ¿a quién le tenés que ir a pedir plata? Y al capital financiero, a los tipos de Wall Street, que cobran unos intereses fenomenales por eso. Sí, la deuda pública. Atilio, entiendo el punto al que vas. ¿Es conveniente que sea Rusia justo el lugar donde, porque digo, quieren inventar una guerra para generar recursos a través del complejo militar, industrial militar, y hay que generar una guerra, como ha pasado en tantas otras oportunidades, lo puedo entender, pero que sea justo Rusia, ¿no? Que es como un oponente, por todo lo que nos estabas contando recién, muy pero muy difícil, parece como una aventura un poco descabellada. Mirá, lo que pasa es que vienen de perder por paliza en Afganistán. Entonces quieren de alguna manera recomponer su prestigio militar y no pueden hacer una guerrita contra un país insignificante. Primero, no se pueden meter con China, porque yo estuve leyendo los últimos materiales de los expertos del Pentágono, dicen que si China decide pegar un zarpazo y quedarse con Taiwán, no habrá manera de desandar ese camino y que China se queda con Taiwán. Así que le están recomendando a Biden, mire, tenga cuidado,
no provoque, porque si China se abalanza sobre Taiwán, hasta que nosotros movilizamos el ejército y la marina necesaria, los chinos ya están cocinando a Taiwán, así como si fuera un platillo de la comida tradicional china. Dice, no tenemos manera. Entonces, ¿qué pasa? Rusia, lo que pasa es que Estados Unidos quiere romper la dependencia energética de Europa de Rusia. Bien. Y el problema es este. Claro. Digamos, la industria alemana funciona en su gran mayoría con el gas ruso. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? Perdón, una repregunta sobre eso. Ahí se explica, por ejemplo, que Alemania decidió no enviar armas, no enviar tropas a esa frontera con Rusia. Claro, no para nada, de ninguna manera. Y te doy un dato más. Claro. ¿Te suena el nombre de Gerhard Schröder, el ex canciller alemán, que es anterior a Angela Merkel? Sí. Él está en el directorio de Gazprom, la gran empresa de gas de Rusia. Por eso Alemania consistió a hacer el gasoducto Nord Stream 2, ¿verdad? Y por eso Estados Unidos está enloquecido. ¿Pero qué le dicen los alemanes? Ustedes no quieren que compremos gas a Rusia. Muy bien, vendémelo vos. Claro. Bueno, te lo vendo, pero al precio es al doble. Y entonces los alemanes dicen, mirá, acá habrá mucho debate ideológico, político, todo lo que quiera, pero si Rusia me lo vende a 5 y vos me lo vendés a 10, y además con todo lo que implica la logística de que me mandes un convoy interminable de barcos, ¿verdad?, con gas líquido que después hay que gasificar, cuando yo lo puedo tener por un tubo que viene directo por el Báltico. Entonces Alemania está, viste, no acompaña, están mirando para otro lado porque se dan cuenta de que esto es absurdo. Además, y los ucranianos pobres están empezando a darse cuenta de que ellos van a poner los muertos y que van a poner la destrucción y que van a poner los refugiados. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿qué gana Ucrania en este enfrentamiento? Por eso que Putin está permanentemente diciendo no tenemos ningún plan para invadir Ucrania, pero nos vamos a defender si la OTAN tiene la osadía de meterse en Ucrania y meter su armamento. Esa es la línea roja que no podrán cruzar. Y no la van a cruzar, yo no creo que la crucen. ¿Y cómo se hace para aflojar la tensión ahora, por ejemplo? Mira, yo creo que hay algunos actores que están un poco empeñados en eso. Creo que el nuevo canciller alemán está tratando de poner paños fríos. Mismo Macron que está bajando el tono, ¿no es cierto?, perdón, de sus anteriores intervenciones. Dentro de Estados Unidos también hay gente que está diciendo, paremos la mano, esto no nos conviene, tenemos problemas económicos muy graves, tenemos un tema de pandemia, la popularidad de Biden se ha venido derrumbando de una manera muy significativa. Bueno, pero Atilio, justamente en relación a eso, ¿cómo hace ahora Biden, que se subió a esta misión, ¿no? Se subió a esta ola para bajarse, ¿no? ¿Qué sería algo positivo? ¿De qué se podría agarrar él como para decir, bueno, finalmente me bajo porque conseguí esto? Bueno, lo que puede conseguir es que haya una retirada parcial de las tropas que Rusia está acumulando en la frontera con Ucrania, lo cual es cierto. Rusia está dispuesta a hacer eso, pero al mismo tiempo la OTAN tiene que decir claramente que no se va a instalar en Ucrania. Además, te digo una cosa, Martín, muchos países que pertenecen a la OTAN ya han dicho que no están dispuestos a enviar tropas a Ucrania, porque saben que es mandarlos a la muerte. Claro. Entonces, me parece que puede haber una retirada más o menos decorosa, la necesita Biden, ¿te das cuenta? Y Putin ha demostrado, bueno, que se mantiene muy firme y que tiene varias cartas en sus manos. Y bueno, y evidentemente están los pobres ucranianos en el medio que ni siquiera los invitan a las negociaciones de paz. Bueno, de hecho, Ucrania, hay como mucho debate en Ucrania de efectivamente formar parte de la OTAN, ¿no? Es algo como que se da por hecho, pero es una posibilidad bastante remota. Es muy remota. Fíjate, hace muchos años que quieren ellos entrar allá. Estados Unidos, no te olvides, Martín, que organizó el golpe de Estado del 2014. Ojo, no nos olvidemos de eso. Ucrania tenía un gobierno, ¿no es cierto?, que estaba firme en la tesis de no involucrarse con la OTAN. Estados Unidos organizó la famosa Revolución Naranja. Ahí estuvo un personaje siniestro que ha vuelto a aparecer ahora, que es la señora Victoria Nuland, que es la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, que es un super halcón,
un superhalcón, una militarista, bancada totalmente por el complejo militar industrial. Hay documentos americanos que demuestran escandalosamente cómo esa mujer es una empleada de las grandes productoras de armamento de Estados Unidos, ¿verdad? Que ella sí está insistiendo en que se produzca una guerra, porque bueno, ella necesita que se destruyan tanques, aviones, helicópteros, que se destruyan misiles, y por lo tanto está respondiendo a todo eso. Pero hay otro sector muy importante, mismo en el Pentágono, que está recomendando actuar con mucha parsimonia. Rusia es un país que tiene una larga historia de defenderse exitosamente de ataques, y quienes la atacaron pagaron un precio exorbitante. Napoleón se derrumba en su proyecto imperial europeo en Rusia. Claro. Alemania de Hitler queda destruida cuando se mete con Rusia, y Rusia contraatacó y acabó con el nazismo. Entonces, muchos países europeos están mirando, diciendo, bueno, no vayamos a hacer la misma tontería que hizo Napoleón, que hizo Hitler. Ahora, en este siglo, una vez por siglo, nos metemos otra vez con Rusia y cobramos otra vez. Entonces, me parece que eso los está llevando a tener actitudes un poco más serenas en medio de este debate. ¿Y vos dirías que allí, por ejemplo, hay como una suerte de idiosincrasia del pueblo ruso, de sentir como un orgullo, una suerte de orgullo nacional, en el cual Putin se reafirma muchísimo para lograr, ¿no? Para recuperar ese orgullo de, por ejemplo, lo que vos decís, ¿no? Haber derrotado a los nazis y todas las victorias que tuvo Rusia a lo largo de la historia? ¿Pensás que también a través de estos mensajes que vemos, ¿no? Que se ven en todo el mundo, Putin también está dando un mensaje hacia su propia población? Absolutamente. Putin es un tipo que tiene una enorme popularidad en Rusia, porque además hay un detalle, que en la estupidez, digamos, de la dirigencia política occidental, han pasado de criticar al gobierno de Putin, podés criticarlo como cualquier gobierno, pero a descalificarlo casi en términos raciales. Por eso cuando Putin habla de una rusofobia, ¿no es cierto? O sea, que la vemos con las vacunas, ¿no? Claro, lo sabemos. Explícate por qué una vacuna que funciona tan bien como todas las demás, los gobiernos europeos no la admiten. Bueno, no la admiten porque los gobiernos europeos son gobiernos que están supeditados a Estados Unidos. La verdad, pues es que cuando uno dice, bueno, en América Latina la gran mayoría de los gobiernos no tienen capacidad de resistir la presión de Estados Unidos, pero la mayoría de los gobiernos europeos tampoco. Por eso no aceptan la Sputnik, que es una vacuna tan buena como la AstraZeneca, como la Moderna, como la Pfizer. Pero es una cuestión, están jugando a la geopolítica con todo. Entonces, ¿qué pasa? Como Rusia ha sido muy atacada, se ha exacerbado el sentimiento nacional ruso. Y te digo que es un país que tiene muchos elementos como para que si hay una guerra, realmente no solamente resistir, sino aplastar a sus rivales. Entonces me parece que por eso yo creo que no va a haber un desenlace bélico a pesar de todo este fuego de artificio que estamos viendo estos días, ¿no? Sabés, Atilio, hace un ratito mencionabas que Ucrania está en el medio y prácticamente no se lo nombra, ¿no? O se lo nombra, pero aparece como un actor totalmente ajeno al conflicto. Sin embargo, es cierto que uno escuchó y uno siguió un poco la situación de Ucrania, sobre todo en los últimos años, y poco a poco fue ganando en la población una posición más favorable a una anexión a la Unión Europea que a estar bajo la influencia de Rusia. ¿Vos cómo ves esa situación? Vos recién mencionabas un golpe de Estado, ¿no? Y decías que Estados Unidos fue el que orquestó ese golpe de Estado. Ahora, a su vez, ¿no ves como una opinión pública mayoritaria hacia el interior de Ucrania que prefiere estar más alejada de Rusia? Yo creo que prefiere, más que alejada de Rusia, porque el problema es que Rusia y Ucrania son entidades que uno las puede separar, pero de una manera muy fina y muy analítica. A ver, la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿dónde queda el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa rusa? Queda en Ucrania, en Kiev. O sea, hay una unidad lingüística, cultural, religiosa muy importante entre esos dos países, que por la historia bélica interminable de Europa terminaron separados, pero gran parte de la población ucraniana es una población que se siente identificada con, digamos, la Iglesia Ortodoxa rusa, que habla el ruso, etcétera, sobre todo en las provincias más del este, las que están cercanas a la frontera. Ahora, el aparato publicitario
que se han montado en relación a Ucrania, ¿no es cierto?, mostrando todas las maravillas de la Unión Europea, de los Estados Unidos, evidentemente ha influido en la opinión pública. Y hay un sector, yo diría, mayoritario hoy, que dice queremos estar en Europa. Ahora, ¿querés estar en Europa al precio de una guerra con Rusia? ¿Querés estar en Europa para que te utilicen los europeos como cabeza de playa para atacar a Rusia y que luego Rusia reaccione y destruya? Porque, escúchame, si a Rusia la atacan, no va a quedar piedra sobre piedra de Ucrania. Esto me parece que ya, por eso el presidente ucraniano está diciendo, bueno, paremos con el pánico y estas noticias, es muy responsable, se está viendo, hay acuerdos que debemos conversar, etcétera, porque los otros son muy responsables, para Estados Unidos es muy fácil hacer una guerra en Europa. Total, ¿a dónde van los refugiados? Y van a Alemania, te van a Francia y te arman movimientos racistas, violentos, que van en contra mismo de la estabilidad política. Atilio, la verdad que da para quedarse muchísimo tiempo más, así que aquí mismo te queremos comprometer para volver a conversar contigo y seguir de cerca, ¿no? Estos temas que son tan importantes, que tienen tanta incidencia en nuestros días. Muchas veces parecen muy alejados, pero son muy importantes. Así que nos parece fundamental poder seguir conversando, si vos estás de acuerdo, así seguimos charlando. ¿Cómo lo ves? Será un placer, así que quedo a sus órdenes. Te mandamos un abrazo, gracias Atilio.